Dejusticia.net, tu academia de oposiciones de justicia online, patrocina este vídeo. Dejusticia.net. Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es John Fernández, soy abogado, profesor particular de Derecho y en el vídeo de hoy vamos a ver la 18ª parte de mi curso online sobre la Ley 40/2015. En esta parte del curso vamos a terminar de ver el capítulo segundo del título primero de la Ley 40/2015. Pero bueno, antes de entrar en materia y como siempre digo, si es la primera vez que me ves en pantalla, lo mejor que te puedo aconsejar es que acudas a la descripción de este vídeo donde te voy a dejar un enlace a una lista de reproducción que he creado con todas las demás partes del curso para que así te puedas poner al día. Si ya lo has hecho, te doy la bienvenida a esta 18ª parte del curso donde, tal y como te decía, vamos a terminar de ver todo el capítulo segundo del título primero de esta norma. Es decir, vamos a ver desde el artículo 63 al artículo 68, ambos incluidos. Y, en concreto, lo que vamos a terminar de ver son los órganos directivos de la Organización Central de la Administración General del Estado. Lo dijimos en la semana pasada, en la anterior clase, que dentro de la estructura de la Administración General del Estado estábamos ahora centrados en la organización central y vimos en su día, la semana pasada, los órganos superiores, sus funciones, cuáles eran los ministros y los secretarios de Estado. Y en esta clase vamos a terminar de ver los órganos directivos, es decir, vamos a ver las funciones que tienen atribuidas los subsecretarios y secretarios generales, los secretarios generales técnicos y directores generales y las funciones de los subdirectores generales. Y bueno, al final, en el último artículo, veremos algo acerca de los servicios comunes que tantas dudas generan. Pero bueno, sin más preámbulos, largo listado del que vamos a ver en el artículo 63, ya sabemos cómo afrontarlo, encontramos las palabras clave, memorizamos un poquito el resto de cuestiones que son igualmente importantes de cara a un examen, sobre todo tipo test, y vamos al lío. Artículo 63, los subsecretarios. Primero de los órganos directivos de esa organización central. Los subsecretarios ostentan la representación ordinaria del ministerio. Clave. Dirigen los servicios comunes a los que vamos a hacer referencia en el último artículo de esta clase, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes y, en todo caso, las siguientes, las que vamos a ver en este largo listado, ¿vale? Entonces, ¿quiénes dirigen los servicios comunes del ministerio? Los subsecretarios, ¿vale? Pregunta clave de examen. Además, las siguientes funciones. A. Apoyar a los órganos superiores, es decir, a los ministros y a los secretarios de Estado, en la planificación de la actividad del ministerio a través del correspondiente asesoramiento técnico, ¿vale? Le prestan asesoramiento técnico a los ministros y a los secretarios de Estado. Asisten al ministro en el control de eficacia del ministerio y sus organismos públicos. Asistencia al ministro por parte de esos subsecretarios. Además de ello, en el apartado C vemos que establecen los programas de inspección de los servicios del ministerio y determinan las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo en el marco definido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que ya sabemos que es el ministerio un poco comodín para este tipo de situaciones, ¿vale? Entonces, establece un poquito esos programas de inspección de los servicios que se están dando en un ministerio. Además de ello, apartado D, proponen las medidas de organización del ministerio y dirigen el funcionamiento de los servicios comunes, como ya veíamos en el primer apartado, en el primer párrafo del primer apartado, que dirigían el funcionamiento de los servicios comunes, sobre todo a través de las correspondientes instrucciones y órdenes de servicio, de las que ya hablábamos en su día al principio de la Ley 40/2015. ¿Os acordáis? Si no, me remito a la primera parte, la segunda, donde veíamos las instrucciones y órdenes de servicio que podía dar el superior al inferior jerárquico. En el apartado E vemos que también asisten a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, prestan esa asistencia de la que hablábamos también en el punto B y en el punto A, planes de empleo y política
de directivos del Ministerio y sus organismos públicos, así como en la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y la planificación de los sistemas de información y comunicación. Es decir, si hablamos de relaciones de puesto de trabajo, ya vimos que era una de las funciones de esos órganos superiores de los ministros y los secretarios de Estado, pero aquí es que prestan asistencia a la hora de llevar a cabo esa función que tenían atribuidas los anteriores. Ojo, porque en el apartado F vemos algo que se suele confundir con una función del ministro. Y no, aquí es una función del subsecretario, que nos dice que desempeña la jefatura superior de todo el personal del departamento. Repito, es una función del subsecretario desempeñar la jefatura superior de todo el personal del departamento, no del ministro, no del secretario de Estado, del subsecretario. ¿Vale? Como órgano directivo tiene esa función. Ojo, porque lo suelen preguntar bastante. Ya sabéis que yo suelo hacer una batería de preguntas, de 25 preguntas cada semana que subo a mi Patreon. Unas preguntas que son de exámenes oficiales. Os voy a dejar en la primera línea de la descripción el enlace a mi Patreon por si queréis uniros a esta gran comunidad que estamos creando poquito a poquito. ¿Vale? Pero lo tenéis ahí. Y una de las preguntas que suelen hacer es esta. En el señal a la incorrecta suelen meter esta como función del ministro. Así que cuidadito. ¿Vale? Venga, vamos de la letra F a la letra G, que nos dice que también se van a encargar de responsabilizarse del asesoramiento jurídico del ministerio. ¿Vale? Son quienes prestan asesoramiento jurídico al ministro en el desarrollo de las funciones que a éste le corresponden y en particular en el ejercicio de su potestad normativa y en la producción de los actos administrativos de la competencia de aquel, así como a los demás órganos del ministerio. ¿Vale? Por eso al principio os decía que era del ministerio, no solamente del ministro, sino que prestan un poquito asesoramiento jurídico precisamente al ministro, pero también a los demás órganos que componen todo el ministerio. Y en los mismos términos de ese párrafo, también informan las propuestas o proyectos de norma y actos de otros ministerios cuando reglamentariamente proceda. Y a tales efectos, el subsecretario será responsable, también pregunta de examen, de coordinar las actuaciones correspondientes dentro del ministerio y en relación con los demás ministerios que hayan de intervenir en ese procedimiento de asesoramiento jurídico y de informe de propuestas o proyectos de normas y actos que se pretendan hacer dentro de ese concreto departamento ministerial. ¿Bien? Perfecto. No cabe ninguna duda, no creo que la haya, así que continuamos con el apartado H, que nos dice que también los subsecretarios ejercen las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y los restantes órganos directivos que dependan directamente de él. ¿Vale? Vamos a tener el subsecretario y, como ya vimos en su día, de él va a depender directamente la Secretaría General Técnica y, por lo tanto, va a dirigirlo, va a impulsarlo y va a supervisar los actos que ella haga y, además, también los actos de los restantes órganos directivos que también dependan de ese subsecretario. ¿Se comprende? Perfecto. Apartado H entendido. Vamos con el I, que nos dice que también administra los créditos para gastos de los presupuestos del ministerio por su materia propios de la subsecretaría. Obviamente, ya lo vimos. El ministro es más o menos el que administra todo lo que son los presupuestos de todo el departamento ministerial. Luego veíamos en las secretarías de Estado que el secretario lo que hacía era un poquito pues administrar dentro de su propia competencia. Pues aquí lo mismo le va a suceder al subsecretario, que va a administrar los créditos para gastos de los presupuestos del ministerio, pero que los que sean por su materia propios de esa subsecretaría. En este sentido también va a aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, va a aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y va a reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposiciones de fondos del Tesoro Público. Todo ello, también como decíamos con los secretarios de Estado, dentro de la cuantía que en su caso establezca el ministro, al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros. Todo esto os va a sonar porque lo vimos con los secretarios de Estado y vimos casi parecido también con los ministros. ¿Vale? Así que, como veis, hay que ver en qué se fijan. Aquí, si es materia propia de la subsecretaría, va a ser el subsecretario quien lleve a cabo esta función. En este mismo sentido, también
Una competencia que vimos en la clase anterior era la de conceder subvenciones y ayudas, pero en este caso va a ser competencia del subsecretario cuando sea con cargo a los créditos de gasto propios del Ministerio con los límites establecidos por el titular del departamento. Y también en el apartado K vemos que va a solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del Ministerio Comodín, la afectación o el arrendamiento de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios a cargo del departamento. Es decir, si se necesita, por ejemplo, un edificio o un local para llevar a cabo las funciones de esos servicios comunes de que va a dirigir ese subsecretario o de ese órgano, que es al final la subsecretaría, pues va a ser el subsecretario quien se encargue de solicitar esa afectación o ese arrendamiento de un inmueble para poder llevar a cabo los fines que tienen atribuidos, estas competencias de las que estamos hablando. En este sentido, también el apartado L va a nombrar y cesar a los subdirectores, ojo, cuidado, pregunta de examen, y asimilados dependientes de la subsecretaría, al resto del personal de libre designación y al personal eventual del departamento. ¿Vale? El personal eventual. Vamos con ello. Primero, nombrar y cesar a los subdirectores. Competencia de la subsecretaría. Y asimilados dependientes de esa subsecretaría. Al resto del personal de libre designación y al personal eventual del departamento. ¿Cuál era el personal eventual? ¿Cuáles son las características del personal eventual? Los que me seguís por Patreon ya lo sabéis, estamos dando el curso del Estatuto Básico del Empleado Público por esa plataforma. Y ahí veíamos que hay 4 tipos de empleados públicos, que eran los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos, el personal laboral y el personal eventual, que se caracterizaba porque su nombramiento y cese es de libre designación. ¿Por qué? Porque eran puestos de asesoramiento, eran puestos de confianza. ¿Vale? Y entonces aquí, ¿quién nombra esos puestos, quién nombra y cesa a ese personal eventual dentro de todo el departamento ministerial? La subsecretaría, el subsecretario. ¿Vale? Así que ojo, porque esto también es pregunta de examen. Bien, es en el apartado L, vamos con el apartado M, que nos dice que convoca y resuelve pruebas selectivas de personal funcionario y laboral, también es una de sus competencias, no solamente del personal eventual, sino quien va a convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral también va a ser el subsecretario, convoca y resuelve los concursos del personal funcionario, ejerce la potestad disciplinaria del personal del departamento por faltas graves o muy graves, salvo la separación del servicio, que ya la vimos, que era una de las funciones del ministro en la clase anterior, lo comentamos, ¿vale? Pero el resto, quien ejerce la potestad disciplinaria, es el subsecretario. Adopta e impulsa, bajo la dirección del ministro, las medidas tendentes a la gestión centralizada, esta sería la palabra clave, de recursos humanos y medios materiales en el ámbito de su departamento ministerial. Autoriza las comisiones de servicio con derecho a indemnización, como también pasaba con la Secretaría de Estado, por cuantía exacta para altos cargos dependientes de, en este caso, el subsecretario, obviamente, ¿vale? Y tenemos en el apartado Q el saco roto, el famoso saco roto que nos dice cualquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del Ministerio y a la representación ordinaria del mismo, y las que le atribuya la legislación en vigor. Esas serían principalmente todas las funciones, o la mayoría de funciones que ejerce el subsecretario. Pero ahora tenemos otros 2 apartados, el 2 y el 3, que nos van a detallar lo siguiente: que la subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, va a ejercer las competencias propias de los servicios comunes de los departamentos en relación con el área de la presidencia del Gobierno. En el primer esquema que vimos en clase, en la primera clase que vimos acerca del título primero de la Ley 40, en YouTube, aquí, en la parte, no sé si era la 15, ahí vimos ciertas cuestiones que eran de suma importancia, como la presidencia del gobierno y el resto de los ministerios. Pues me remito a esa clase para entender un poquito el organigrama y el esquema que dijimos que teníamos que hacer para entenderlo todo bien. ¿Vale?
Perfecto. No sé si ya os digo la parte 15 o 16 me quiere sonar. Bien, pues eso es en el punto segundo. Y ahora en el punto tercero vemos que los subsecretarios serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. Aquí, a diferencia de lo que pasa con los ministros y los secretarios de Estado, en los órganos directivos vamos a ver cómo se realiza el nombramiento y sobre quién. ¿Vale? Pues aquí, clave para entender esto, clave, pregunta de examen, es que los subsecretarios son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros y lo tiene que haber propuesto el titular del ministerio, es decir, el ministro o la ministra de turno. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Y entre quién? ¿Puede ser cualquiera subsecretario o tiene que tener algún tipo de condición? Pues efectivamente, los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de entidades locales pertenecientes al subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, que ya sabemos que ya no está en vigor esta, sino que está una de 2015, que es la del Estatuto Básico del Empleado Público, que como os decía, la estamos estudiando en Patreon. Pero bueno, nos tiene que quedar claro que es eso, que tiene que pertenecer al subgrupo A1. Tiene que ser un funcionario de carrera de ese subgrupo, ya sea del Estado, de la comunidad autónoma o de alguna entidad local, pero A1. Bien. Y en este sentido nos dice que en todo caso deberá reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, en esa ley que es la Ley 3/2015 de 30 de marzo. ¿Vale? Esos son los requisitos para ser subsecretario y las funciones las hemos estudiado en el apartado primero. ¿Se comprende? ¿Vamos bien? Pues venga. Este artículo larguillo, vamos con alguno un poquito más corto, que es el de los secretarios generales. Bien, pasamos del órgano directivo, el primero que teníamos que ver, que eran los subsecretarios, y vamos a ver los secretarios generales en este siguiente artículo. Más sencillo, nos dice, cuando las normas que regulen la estructura de un ministerio prevean la existencia de un secretario general, es decir, que cabe la posibilidad de que no haya secretarios generales, deberán determinar las competencias que le correspondan sobre un sector de actividad administrativo determinado. ¿Vale? Es decir, tienen que establecer sobre qué actividad va a llevar a cabo sus funciones. Los secretarios generales ejercen con las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección sobre los órganos que de él dependan, contemplados en el artículo 62.2b, así como todas aquellas que le asigne expresamente el Real Decreto de Estructura del Ministerio. Es decir, lo vimos en la semana pasada en la clase anterior, el 62.2b, que dentro de los secretarios de Estado iban a ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y en particular iban a impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares. Pues esta misma función que vemos en el 62.2b para los secretarios de Estado es la que va a poder ejercer en caso de que existan los secretarios generales sobre los órganos o sobre las personas que tenga a su dependencia. ¿Se entiende? Así como todas aquellas que expresamente se diga en ese Real Decreto de Estructura del Ministerio por el cual se ha creado la Secretaría General, que ya sabemos que es un órgano que puede estar o puede no estar. En este sentido, el apartado tercero continúa diciendo que los secretarios generales con categoría de subsecretario, ¿vale? Los secretarios generales van a tener categoría de subsecretario, van a ser nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio, tal y como veíamos en el apartado anterior para los subsecretarios, pero en este caso, también pregunta de examen, lo puede proponer el presidente del Gobierno. En el anterior no. En el anterior artículo, en los subsecretarios, veíamos que los subsecretarios eran nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuestas del titular del Ministerio, es decir, a propuesta del ministro principalmente. Pero aquí nos está dando pie a que pensemos que los secretarios generales, con categoría de subsecretario, van a ser nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio o
a propuesta del presidente del gobierno. ¿Vale? ¿Veis la diferencia, no? Pregunta de examen. Es muy fácil preguntar algo así. Bien. En este caso, ¿sobre qué tipo de personas se pueden hacer? Pues aquí ya no nos van a decir nada del A1, como pasaba con los subsecretarios, sino que nos dice que los nombramientos habrán de efectuarse entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. Normalmente, entre tú y yo, van a ser funcionarios de carrera A1. Pero veis que no dice nada el artículo 64, ¿verdad? Esa es la clave del examen. Esa es la clave de una pregunta tipo test. ¿Nos lo dice el artículo? No. Hay que estar muchas veces a la literalidad, como siempre os digo. ¿Vale? Y en todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad, en esta ocasión sí, que se establecen en esa Ley 3/2015 reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado. Vemos la diferencia entre los subsecretarios y los secretarios generales, ¿verdad? Ambos son órganos directivos, ambos están en esta primera línea, pero ahora ya vamos a pasar a la segunda de las líneas, a los secretarios generales técnicos. Bien, lo vemos en el artículo 65, también artículo dentro de lo que cabe cortito en comparación con las anteriores que nos hemos encontrado. Secretarios generales técnicos, pues bajo la inmediata dependencia del subsecretario, como ya sabemos, va a estar el subsecretario siempre y dependiendo de él siempre va a haber un secretario general técnico, tendrán las competencias sobre servicios comunes que le atribuya el Real Decreto de Estructura del Departamento y, en todo caso, las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. ¿Quién se encarga de los servicios comunes? Lo hemos dicho, los subsecretarios. Pero si de los subsecretarios sabemos que dependen los secretarios generales técnicos, pues estos al final, a su vez, también van a tener funciones propias de los servicios comunes. Y en concreto, van a tener estas de aquí, las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. Por lo tanto, si la pregunta es ¿quién se encarga de forma genérica de los servicios comunes? Son los subsecretarios, como os decía antes. Pero si nos preguntan ¿quién se encarga de las publicaciones de los servicios comunes? Secretarios generales técnicos. ¿Se entiende la diferencia, no? Aquí os voy introduciendo un poquito en qué tipo de preguntas de examen podemos encontrarnos, ¿vale? Perfecto, pues continuamos con la categoría y vemos que los secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos la categoría de director general y van a ejercer sobre sus órganos dependientes las facultades atribuidas a dicho órgano por el artículo siguiente, es decir, por el artículo que vamos a estudiar relativo a los directores generales. En cuanto a cómo se nombran y separan, los secretarios generales técnicos van a ser nombrados y separados también por Real Decreto del Consejo de Ministros y aquí nuevamente nos dice a propuesta del titular del ministerio, no nos dice nada del presidente del gobierno. ¿Vale? Esto sucede al igual que pasaba con los subsecretarios. Bien, y al igual que pasaba con esos subsecretarios, los nombramientos tendrán que efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales pertenecientes al subgrupo A1 y tienen que reunir los requisitos de idoneidad que marca esa Ley 3/2015. Como esto ya lo he explicado en el artículo 63, no me voy a parar ahora, pero se entiende, ¿verdad? Por favor, dejadme en los comentarios si se entiende esto del 65.3. Pero bueno, voy a entender que sí, así que vamos a pasar al artículo siguiente. Ya hemos visto los secretarios generales técnicos, por lo que nos toca centrarnos en los directores generales. ¿Vale? Directores generales, artículo 66, y aquí nos van a establecer también las competencias que puede tener los secretarios generales técnicos sobre sus órganos dependientes, ¿vale? Porque lo veíamos aquí en el apartado segundo, que como eran a todos los efectos la categoría de director general, iban a ejercer sobre sus órganos dependientes la facultad atribuidas a dichos órganos por ese artículo 66. Así que, ojo, cuidado, porque esto puede estar relacionado con lo que hemos visto en el artículo 65. Artículo 66. Los directores generales. Nos dice que los directores generales son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del ministerio. ¿Vale? Homogéneas, parecidas, iguales, similares. Bien, y a tal efecto van a tener las siguientes funciones estos directores generales.
van a proponer los proyectos de su dirección general para alcanzar los objetivos establecidos por el ministro. Ya sabemos que el ministro fija unos objetivos, pues el director general va a establecer cómo poder alcanzarlos y va a dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento. En este sentido, va a ejercer las competencias atribuidas a la dirección general y las que sean desconcentradas o delegadas en él. Va a proponer, en los restantes casos, al ministro o al titular del órgano de que dependa la resolución que estime procedente sobre los asuntos que afecten al órgano directivo, a realizar esas propuestas. Oye, tendría que resolverse de esta manera. Luego, dependiendo de si su propuesta es vinculante o no, que en la mayoría de los casos no lo será, pero bueno, por si lo fuera, pues le van a tener que hacer caso o no, pero él lo propone. Y en el apartado D vemos que va a impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria del órgano directivo, y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del personal integrado en los mismos. Esto se entiende bastante bien, pero mejor aún se entiende el apartado E, que es el saco roto, el famoso saco roto, que es las demás atribuciones que le confieran las leyes y los reglamentos. ¿Vale? Estas serían las funciones de los directores generales. Habiendo sabido ya las funciones de los ministros, de las secretarías de Estado, de los subsecretarios, esto es muy fácil de entender. Bien, pues vamos con el apartado segundo para saber quiénes pueden ser y para saber mediante qué tipo de norma pueden ser nombrados y separados. Bien, al igual que pasaba con los anteriores, con los secretarios generales, en el caso de los directores generales, van a ser nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del departamento o del presidente del gobierno. ¿Bien? Es decir, aquí únicamente nos dicen a propuesta del titular del departamento, igual que aquí. Y sin embargo, en estos otros dos, le añaden la muletilla de también a propuesta del presidente del gobierno. Pero ojo, porque en cuanto a los secretarios generales, no nos decían absolutamente de nada de si tenían que ser funcionarios A1. Pero aquí, importante remarcar que en este caso sí. En este caso sí, pero con algún pero. Me explico. Nos dice que los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de la comunidad autónoma o de las entidades locales pertenecientes al subgrupo A1, a qué se refiere ese artículo, salvo, que eso es la diferencia que hay con el resto de, por ejemplo, los subsecretarios, salvo que el Real Decreto de Estructura permita que en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse, es decir, tiene que haber una justificación mediante memoria razonada de la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional. ¿Veis la pregunta del examen, verdad? Es muy sencilla. Aquí, con esto, pueden sacar como 5 o 6 preguntas, pero la pregunta clave que pueden hacer acerca de esto es: ¿necesariamente un director general tiene que ser funcionario de carrera? Pues no. Necesariamente, en principio sí, pero hay una vía de escape, que es que en el Real Decreto de Estructura de ese ministerio le deje que no. Es decir, permita que haya un director general que por las especialidades técnicas del trabajo que deba desarrollar, pues no tenga por qué ser funcionario de carrera del subgrupo A1. ¿Se entiende? Con los subsecretarios, con el resto de los órganos que veíamos anteriormente, en los que sí que era necesario ser funcionario de carrera con su grupo A1, no nos decían nada de este salvoconducto. Aquí sí. ¿Vale? Aquí sí. Y donde están las excepciones, están las preguntas. Así que esto lo tenemos que estudiar bien.
Vale, perfecto. Pues ya terminamos simplemente diciendo que, como comentábamos antes, en todo caso tendrán que reunir los requisitos de idoneidad de la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Eso ya lo sabemos. Así que con esto terminaríamos lo de los directores generales y terminaríamos los dos primeros puntos de los órganos directivos, para ya únicamente tener que afrontar a los subdirectores generales antes de hablar en el último artículo un poquito de qué son los servicios comunes. Bien, pues vamos con el artículo 67 para hablar de los subdirectores generales. Aquí nos dice que los subdirectores generales son los responsables inmediatos bajo la supervisión del director general o del titular del órgano del que dependan, porque ya sabemos que puede que no dependan directamente de un director general, aunque en la mayoría de los casos sí, puede que haya subdirectores generales sin que haya una dirección general, pues se van a encargar, bajo esa supervisión, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la subdirección general. ¿Vale? Van a ejecutar los proyectos y van a gestionar de forma ordinaria los asuntos de la competencia de esa subdirección general. En cuanto a los nombramientos, los subdirectores generales serán nombrados respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad y serán cesados por el ministro, secretario de Estado o subsecretario de que dependan. ¿Vale? Aquí hay una diferencia entre el nombramiento y el cese. El nombramiento, principios IMC, igualdad, mérito y capacidad, cese por el ministro, secretario de Estado o subsecretario del que dependa. Y en este caso tienen que reunir también los siguientes requisitos: ser funcionarios de carrera del Estado, de otras administraciones públicas, como pueden ser las comunidades autónomas o entidades locales, cuando así lo prevean las normas de aplicación, y tienen que pertenecer al subgrupo A1. ¿Vale? Aquí no hay salvoconductos. En principio, tienen que pertenecer al subgrupo A1. Bien, pues con eso habríamos terminado todos los órganos directivos y habríamos terminado de explicar toda la organización central, ya que hemos visto también los órganos superiores en la clase anterior. Y ahora, para terminar ya todo este capítulo segundo, vamos a ver un poquito las reglas generales sobre los servicios comunes de los ministerios. ¿Vale? Aquí vamos a entrar en materia para saber qué es un servicio común, porque lo estamos diciendo mucho, pero todavía en esta ley no venía la explicación de qué era como tal. Pues en el artículo 68 nos viene un poco detallado eso y nos dice las reglas generales sobre los servicios comunes de los ministerios, que los órganos directivos encargados de los servicios comunes, principalmente, y como comentábamos hasta hace un momento, los subsecretarios y los secretarios generales técnicos, van a prestar a los órganos superiores y directivos del resto del ministerio la asistencia precisa para el más eficaz cumplimiento de sus cometidos, y en particular la eficiente utilización de los medios y recursos materiales, económicos y personales que tengan asignados. Y en este sentido es cuando hablamos de los servicios comunes. Y nos dice que corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo técnico y, en su caso, la gestión directa en relación con las funciones de planificación, programación y presupuestación, cooperación internacional, acción en el exterior, organización y recursos humanos, sistemas de información y comunicación, producción normativa, asistencia jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, seguimiento, control e inspección de servicios, estadísticas para fines estatales y publicaciones. ¿Vale? Todo esto es competencia de los servicios comunes, que al final están bajo la dependencia, como ya sabemos, de esos subsecretarios y, en su caso, de esos secretarios generales técnicos. Pregunta de examen un poco complicada que os pueden hacer. Señalar la incorrecta y quitaros alguna de esta o cambiaros alguna palabra. Así que poco hay que explicar acerca de ello, pero sí que es más de memorizar este párrafo del apartado primero del artículo 68. ¿Vale? Creo que por lo demás se entiende, así que continuamos viendo cómo funcionan estos servicios comunes en el apartado segundo, que nos dice que los servicios comunes funcionan en cada departamento ministerial
de acuerdo con las disposiciones y directrices adoptados por los ministerios con competencia sobre dichas funciones comunes en la Administración General del Estado. Y todo ello sin perjuicio de que determinados órganos con competencia sobre algunos servicios comunes sigan dependiendo funcional o jerárquicamente de algunos de los referidos ministerios. Es decir, que principalmente van a funcionar de acuerdo con lo que digan esos ministerios que tengan la competencia para decidir sobre los servicios comunes. Bien, eso en el punto segundo. Y ahora en el punto tercero vemos que mediante Real Decreto, pregunta de examen, podrá preverse la gestión compartida de alguno de los servicios comunes que podrá realizarse de las formas siguientes. Es decir, cabe la posibilidad de que haya servicios comunes que no solamente se presten para un mismo ministerio, sino que se presten para varios órganos o para varios departamentos ministeriales. Me explico. Se puede llevar a cabo mediante A o B. A, mediante su coordinación directa por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o por un organismo autónomo vinculado o dependiente del mismo que prestará alguno de estos servicios comunes a otros ministerios. O también se puede llevar a cabo mediante su coordinación directa, en este caso por la subsecretaría de cada ministerio o por un organismo autónomo vinculado o dependiente de la misma que prestará alguno de estos servicios comunes a todo el ministerio. Y el Real Decreto que determine la gestión compartida de algunos de los servicios comunes concretará el régimen de dependencia orgánica y funcional del personal que viniera prestando el servicio respectivo en cada unidad. Es decir, como os adelantaba, cabe la posibilidad de que haya un órgano de servicios comunes, por decirlo de una manera, que no solamente lleve a cabo ese tipo de servicios para su departamento ministerial, sino que lo lleve a cabo para varios ministerios. Y a la hora de crearse ese servicio común, pues se va a establecer de quién depende jerárquicamente, a qué órgano está vinculado, etcétera, etcétera, para que no haya ningún tipo de dudas de esa dependencia orgánica y funcional del personal que viene prestando esos servicios comunes. Bien, ¿se entiende? Artículo 68, reglas generales sobre los servicios comunes de los ministerios. Con esto finalizaríamos todo el capítulo segundo del título primero. Y en la siguiente clase ya nos centraríamos en el capítulo tercero. Es decir, pasaríamos de la organización central que estábamos estudiando hasta ahora a la organización territorial de la Administración General del Estado. ¿Veis? Capítulo tercero, órganos territoriales. Bien, pues si te ha servido de algo y quieres apoyarme, lo mejor que puedes hacer es suscribirte al canal si aún no lo estás, de forma completamente gratuita, activar la campanita para que YouTube te avise de cuando subo la siguiente parte, ese capítulo tercero del título primero, darle me gusta a este vídeo para hacérmelo saber y sobre todo, y lo más importante, es compartir este vídeo con más gente para así poder ayudarles y para que así esta gran familia que juntos estamos creando pueda seguir creciendo. Asimismo, te recuerdo que en la primera línea de la descripción te voy a dejar el enlace a mi Patreon y en la segunda línea te voy a dejar un enlace a un vídeo explicando cómo te puedo ayudar con tus oposiciones a través de esta nueva plataforma. Lo dicho, nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo. Un abrazo y mucho ánimo.